Hola, en este video cubriremos el marco teórico de nuestro proyecto de investigación titulado Depresión y ansiedad en jóvenes consumidores de marihuana. La ansiedad es una respuesta emocional que se presenta ante situaciones que el sujeto interpreta como amenazantes o peligrosas. Esta manera de reaccionar de forma no adaptiva hace que la ansiedad sea nociva, ya que es excesiva y frecuente. Es por esto que la ansiedad es considerada como un trastorno mental. Se manifiesta en múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico. Estos factores tienen una influencia negativa en ámbitos como el familiar, social y laboral. Freud le da lugar a este concepto en la psicología clínica por primera vez en su obra Inhibición, Síntoma y Ansiedad, publicada en 1926. Freud interpreta la ansiedad como una señal de peligro precedente del ego que anticipa el peligro real o potencial. La ansiedad se mira de dos maneras: rasgo y estado. El rasgo de ansiedad se refiere a la tendencia de un individuo a reaccionar de forma ansiosa. Es una disposición constante para percibir estímulos situacionales como peligrosos o amenazantes. Por otro lado, el estado de ansiedad es una condición o estado emocional transitorio, o sea que no corresponde a un carácter constante sino temporal. Una persona en estado ansioso puede presentar intranquilidad motora, como rascarse constantemente, tocarse o cualquier movimiento repetitivo, tartamudeo, llanto e incluso parálisis. El estado de ansiedad también puede manifestarse a nivel fisiológico, presentando síntomas externos como sudoración, dilatación pupilar, incremento de la tensión muscular, palidez, etc. Los síntomas internos incluyen aceleración de la frecuencia cardíaca y tensión arterial. Existen 4 tipos de ansiedad. Trastorno de ansiedad por la separación, que se da cuando el sujeto es separado de un ser querido. Trastorno de ansiedad generalizado. Es la ansiedad excesiva y preocupación sobre los eventos o actividades rutinarios, como ir a la escuela. El trastorno de pánico. Ataques de pánico que se caracterizan por temores intensos, miedo o terror, a menudo asociados con sentimientos de desgracia inminente. Las fobias son los temores persistentes e irracionales de un objeto específico, actividad o situación. La terapia psicológica es una de las 2 opciones clínicas para tratar la ansiedad. El enfoque cognitivo-conductual, en especial, ha probado ser altamente eficiente. Sin embargo, en algunos casos se requiere de medicación. El médico, para recetar el fármaco adecuado, deberá considerar distintos factores como el sexo, edad y situación del paciente. Los antidepresivos han probado ser eficientes en el tratamiento de ansiedad, específicamente los inhibidores de recaptación de serotonina. La depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes y más graves a nivel mundial en personas adultas. Hace siglos se utilizaba el término melancolía para expresar esta condición y no fue hasta el siglo XVIII que aparece por primera vez la palabra depresión en la lengua inglesa. Esta palabra deriva del latín "premer", que significaría apretar y oprimir, y deprimer, que también significa empujar hacia abajo. La depresión mayor o trastorno depresivo mayor consiste en la aparición de un conjunto de síntomas que cambian la actitud de las personas hacia su entorno, interrumpiendo o alterando sus actividades laborales y sociales. Por otro lado, la distimina es una forma crónica de la depresión en la cual las personas continúan con sus actividades sociales y laborales como si se hubieran acostumbrado a su padecimiento. Entre la sintomatología de esta condición podemos incluir estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades de la mayor parte del día, pérdida o aumento de más de un 5% de peso en un mes o pérdida o aumento del apetito, insomnio o hipersomnia, agitación retropsicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesivos inapropiados, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, y por último, pensamientos recurrentes de la muerte.
Para considerarse el síntoma deberá presentarse casi cada día. La aparición y persistencia con la que se presentan estos síntomas definirá qué tipo de depresión padece el paciente, sea menor, leve, moderada o grave. La depresión se puede tratar con terapia psicológica, destacando el enfoque cognitivo-conductual. Es común que el paciente simultáneamente acuda con un psiquiatra, quien generalmente recetará antidepresivos. Estos alteran la función de la serotonina o de la noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. La efectividad de los antidepresivos, según estudios empíricos, es alrededor del 70%. El tratamiento de depresión constará en 3 fases. La fase aguda es la fase inicial del tratamiento con signos y síntomas activos. Después viene la fase de continuación, donde, ya conseguida la remisión, se busca la recuperación funcional. Y por último, la fase de mantenimiento. Dada la recuperación funcional, se debe continuar el tratamiento para evitar recaídas. Esta fase, según diversos estudios, deberá constar de mínimo 12 meses. La marihuana es proveniente de una planta de cáñamo llamada cannabis sativa. Sus nombres coloquiales en el español serían hierba, pasto o porro. Cuando está concentrada es conocida como hachís y cuando se encuentra en su forma líquida es aceite de hachís. Existe una sustancia dentro de la marihuana llamada tetrahidrocannabinol que cuando fumas viaja de los pulmones al torrente sanguíneo y este los transporta al cerebro y otros organismos. En el cuerpo nosotros tenemos receptores cannabinoides que se activan por sustancias químicas similares al THC llamadas endocannabinoides. Un ejemplo de estas podría ser la anandamida, que son producidos naturalmente por el propio cuerpo, pues ayudan en el desarrollo y función normal del cerebro. La marihuana, en cambio, activa de manera exagerada el sistema, causando consigo los efectos de euforia que pueden incluir distorsiones en la percepción, deterioro de la coordinación, dificultad para pensar con claridad, entre otros. El efecto va a depender mucho de la forma en que la consumes, ya sea vía oral, inhalación de humo o intravenoso. En caso de ser inhalado, depende también del peso del cigarro, o sea, la dosis, de la frecuencia en que inhalas, de la profundidad del soplo y de tu capacidad pulmonar. El enfoque de investigación epidemiológica y clínica es centrado en el papel casual que tiene la marihuana sobre los efectos nocivos en la salud, tanto física como psíquicamente. La salud pública ha destinado muchos recursos a investigaciones para el alcohol, tabaco y otras drogas ilícitas, pero ha gastado bastante menos en la marihuana, lo cual es preocupante, pues en 2007 se reportó en Australia que el consumo de cannabis fue el causante de 0,2% de la carga total de enfermedades. Diversos autores han señalado que existe una relación causal entre el consumo de drogas y la presencia de trastornos psicológicos. Nosotros estudiaremos esta presunta comorbilidad específicamente en las 3 variables que hemos presentado. En el siguiente capítulo hablaremos, entre otras cosas, sobre los instrumentos que utilizaremos para medir nuestras variables. Por lo tanto, daremos este capítulo por concluido. Gracias.